Así que me da la sensación de que el aforo está un poco apabullante. Digo, buenos días a todos, presidenta. Muchas gracias por estar aquí, presidente de la Diputación también. Normalmente algunos me conocen y saben que suelo simplificar los saludos para aquello de agilizar los prolegómenos y generalizo, pero esta vez no va a ser así el caso. Así que, buenos días, presidente del Parlamento, alcaldesa, consejeras, subdelegado del Gobierno, presidente de la Diputación de Sevilla, que también nos acompaña, que, insisto, acabo de decirle que estoy extrañado y muy agradecido por venir de tierras tan lejanas. Los representantes de Loyola y Cajasur, que siempre patrocinadores de este proyecto, de estos desayunos, el rector de la Universidad de la UCO también, veo diputados, representantes del mundo económico, alcaldes, parlamentarios, en fin, delegado de la Junta en Córdoba, el presidente de la CEA, perdón, de SECO, también creo que está de la Cámara, en fin. Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí. Y vamos a dar comienzo con un recuerdo. Hace exactamente, bueno, exactamente no, dentro de 30 días, el 30 de noviembre, estos desayunos cumplen 5 años, exactamente 5 años. Entonces, para inaugurarlos, pues nos propusimos, lógicamente, buscar un tema que estuviera, como decía un profesor torpe que yo tuve en la Complutense, que estuviese de candente preocupación nacional y un personaje que tuviese autoridad y conocimiento para explicarlo. Y lo hicimos, cogimos un tema que ya anunciaba vientos de tsunami y un personaje que lo conocía directamente y lo podía explicar porque era muy cercano y conocedor. Yo creo que muchos de ustedes se acordarán, pero por si no se acuerdan, yo les voy a enseñar cuáles fueron las 2 primeras páginas del periódico de hace 5 años. Cataluña. Creo que era, aquí venía un tema que lo voy a leer. Entonces ya Montilla decía, la solución no es la independencia, decía que abogaba por una solución federal dialogada, que advertía del riesgo, digamos, de fractura que se podía producir en la sociedad catalana y la española. Hablaba también de que la Constitución no debería ser un texto pétreo o petrificado, sino que debería, pues, tener alguna flexibilidad, ¿no? En fin, todos esos temas ahora se han vuelto de excepcional actualidad en este tiempo, ¿no? Entonces nos interesaba saber cómo vivían, yo personalmente lo llamé para saber cómo estaban viviendo los andaluces en Cataluña aquel creciente problema del independentismo, ¿no? Hoy nos sigue interesando y estamos obligados a seguir interesados en saber cómo de Andalucía, desde la máxima representación andaluza,
este problema catalán que ya se ha inflado tanto en estos 5 años que realmente ha explosionado, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta, presidente, yo creo que eso es obvio, que no hay posibilidad de entender una solución para Cataluña sin que afecte al final a la estructura del Estado y al papel que pueda tener cada comunidad autónoma en el tiempo este futuro que nos espera y que pues va a empezar con el meollo, la financiación autonómica, cuando nos despistemos un poco de la obsesión catalana, ¿no? En todo caso, este no es un tema único que nos trae aquí, más aún, yo creo que todo el mundo sabe que no todo el mundo, como diría la frase mejor hecha, no solo de butifarra vive el hombre, sino que hay otros temas, muchos retos y desafíos de Andalucía, y por tanto este es un tema que a nosotros nos ha, digamos, empujado a invitar a la presidenta, porque mejor que ella, que conozca todos esos retos y esos desafíos de Andalucía de hoy, de Andalucía del futuro inmediato, no puede ser. Por eso les pido que entiendan este acto como una especie de demostración empírica de que no solo hay agenda política en el territorio que va desde Portbou a La Ampolla. La Ampolla es un pueblo de Tarragona, lo digo por si alguien lo confunde. Entonces quiere decir que hay agenda política más allá de todo el territorio catalán. Y hoy, curiosamente, la agenda política está aquí, la agenda política de Andalucía está aquí, porque está la presidenta y nos va a hablar de cómo miramos la realidad de nuestro presente y del presente del contexto nacional. Solo me queda, bueno, que me compete recordarles la necesidad de darles a las azafatas aquellas preguntas que quieran que al final de la intervención de la presidenta les pueda trasladar, y también, antes de que el presidente de la Diputación tome la palabra para presentar a la presidenta, la vamos a presentar por si hay alguien que no la conozca todavía. Pero yo creo que no. Pues yo quería hacer dos cosas. Una, felicitarlo por ser el nuevo líder del PSOE de Córdoba. Y otra cosa, en un segundo, que me resolviese una duda bíblica de Matías, aquello de la Santísima Trinidad. De los 3 puestos distintos que tiene alcalde, presidente y secretario provincial, ¿en cuál está el Antonio Ruiz verdadero? Es una pregunta que tiene respuesta y luego tiene la palabra para presentar a la presidenta. Buenos días, amigos y amigas. Presidenta, bienvenida a Córdoba, a tu casa. Querido director, Paco Luis, gracias por organizar estos foros, gracias por las preguntas también, que dejas caer así, pues nada más que empezar el foro, y que sabes que tendré a bien contestarte. Querida amigos y amigos, alcaldesa de Córdoba, presidente del Parlamento de Andalucía, consejeras, subdelegado del Gobierno, querido amigo presidente de la Diputación de Sevilla, representantes de Loyola y de la Fundación Cajasur, rector de la Universidad de Córdoba, autoridades, como decía el director del diario Córdoba, que es quien nos convoca esta mañana aquí. No es fácil presentar a la presidenta de la Junta de Andalucía, porque lógicamente es una persona más que conocida por todos nosotros. Pero bueno, dentro de esa dificultad, a mí sí que me gustaría esta mañana dibujar o dar algunas cualidades, que aviso que son cualidades sencillas, pero también hay que reivindicar el mérito de hacer bien las cosas sencillas, y que son cualidades que veo reflejadas en la presidenta de la Junta de Andalucía. Verán, cuando yo empecé en esto de la política, un buen amigo me dio 3 consejos. El primero me dijo: mantén siempre los pies en el suelo. Bien, eso es sencillo cuando estás en un ayuntamiento y la propia realidad, la propia cotidianidad de tus vecinos y vecinas, pues te hacen estar pendientes de sus problemas y de sus necesidades. El segundo consejo que me dio fue: mantén siempre tu identidad. Y es verdad, aunque las personas evolucionamos, es importante que en lo sustancial no nos dejemos cambiar pues por las circunstancias, ya sean propicias o ya sean adversas. Y la tercera indicación que me dio es: nunca olvides de dónde vienes, porque efectivamente ese camino vital que llevamos recorrido es el pozo
es la fuerza que nos dio el empujón para ver en la política esa herramienta útil para transformar la sociedad, para construir una sociedad más solidaria, más inclusiva, en definitiva, una sociedad más justa. Pues bien, estas tres cualidades son las que yo veo reflejadas en nuestra presidenta de la Junta, Susana Díaz. Y son cualidades que hoy considero que son más importantes que nunca. Hoy, cuando estamos viviendo efectivamente un periodo de convulsión política y social tan importante, donde por parte de algunos se trata de poner en jaque el propio Estado de Derecho, la cohesión social, el estado del bienestar y la democracia por la que tanto hemos trabajado en este país, se hace más necesario que nunca reivindicar esa verdadera política, esa política de verdad, la que se hace con altura de miras, con el objetivo claro e inconfundible de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de vertebrar los territorios, de ayudar más a los que más lo necesitan y de prestar servicios de calidad a todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Una política con la cual, y desde la más absoluta legitimidad, se defiendan los intereses y los derechos de cada pueblo con firmeza, atendiendo a su naturaleza, a sus necesidades, a su historia y a sus particularidades, pero una política con el sentido de Estado suficiente para ayudar y colaborar a que el conjunto de la sociedad avance al mismo ritmo, independientemente del lugar de nacimiento, de la residencia, de la lengua o la idea, sin dejar a nadie atrás y aportando lo que cada uno debe y puede y recibiendo también lo que cada cual necesita. Al fin y al cabo, se trata de reivindicar esa política que procure una igualdad real entre todos, una política cercana, que escuche a la ciudadanía y que se ponga a su servicio para resolver sus problemas y no para crearlos. Y esa política es la que precisamente representa a Susana Díaz, un referente en la política nacional e internacional que ha marcado un modelo de gestión distinto a lo que se ha implantado en la gran mayoría de regiones europeas en los últimos años. Una mujer que ha sabido, desde luego, priorizar las necesidades de Andalucía, pero sin olvidar que somos una pieza fundamental de nuestro país, poniendo así a nuestra región al servicio del interés general, pero defendiendo siempre, con rotundidad y con firmeza, los intereses de los andaluces y las andaluzas. Y tengo que destacar en este sentido la especial sensibilidad que siempre ha tenido con nuestra provincia, para la cual la Junta de Andalucía y su Gobierno siempre han sido y son unos grandes aliados. Y así ha vuelto a quedar de manifiesto recientemente con ese apoyo institucional a la candidatura de la ciudad califal de Medina Zahara para convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un título que supondría convertir esta ciudad en un referente del turismo cultural y una importante oportunidad económica para la ciudad de Córdoba y para nuestra provincia. Una iniciativa que se suma a apuestas que son ya realidad, como el C3A o la Ciudad de la Justicia. Muchas gracias, presidenta, por esa apuesta firme y decidida por Córdoba, por nuestra ciudad y por toda la provincia. Pero además estamos hablando de una presidenta que en tiempos de crisis, donde las dificultades económicas han marcado el día a día de las administraciones, provocando en otros lugares un ataque y en algunos casos hasta el sacrificio de las políticas sociales, ella ha sabido hacer de nuestra tierra un baluarte de la defensa de la igualdad, de la solidaridad y del estado del bienestar. Un territorio que, como aquella famosa aldea gala, ha resistido a doblegarse a esa idea de que otra forma de hacer política no era posible. Las leyes deben hacerse para proteger y ayudar, no para frenar el progreso, el desarrollo o minar la protección y la autonomía personal. Y esto es incontestable. Solo hay que hacer un repaso por la gestión que ha llevado a cabo en las diferentes responsabilidades que ha asumido durante los últimos años y ver los importantes pasos que Andalucía ha dado en materia de protección social. Leyes como la de inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Leyes que defienden los derechos y la atención a las personas con discapacidad
en Andalucía. La Ley de Promoción de Igualdad de Género, que ha ido adaptándose a las necesidades y realidades. La defensa a ultranza de la Ley de Dependencia, soportando su financiación. O la lucha por ese pacto de Estado contra la violencia machista han sido y son algunos de esos ejemplos que nos hacen sentirnos orgullosos de que en Andalucía las personas importan por encima de cualquier otra cosa. Y eso lo puede hacer alguien que, como digo, practica la política con altura de mira, pero con los pies en el suelo, desde el contacto directo con la ciudadanía, conociendo de primera mano lo que les preocupa, porque se nota que es una mujer que se ha hecho como política desde la primera línea, desde el primer escalón, desde esa política más próxima y posiblemente más difícil, desde la política local, desde el municipalismo. Dio sus primeros pasos en política en una gran organización, a la vez que escuela, como son las Juventudes Socialistas. Tuvo su primera responsabilidad como concejala en el Ayuntamiento de Sevilla y ya entonces las direcciones políticas de aquella época se fijaban en ella, decían que apuntaba maneras y que su determinación a la hora de plantear y hacer las cosas no pasaba desapercibida para nadie. Y cada vez más éramos los compañeros que coincidíamos en que había que fijarse en Susana. Y a eso se le fue sumando la madurez, el asiento y la templanza, convirtiendo aquella determinación que demostraba a la hora de hacer las cosas en una gran capacidad de liderazgo. Y a la experiencia le ha ido añadiendo la fortaleza que da la política y el encajar sin sabores, los retos que ha ido afrontando y de los que siempre ha sabido salir fortalecida. Y así se ha ido forjando como la política de talla que es hoy. Una política que mantiene su identidad, consecuente con su idea y firme en sus convicciones y decisiones. Y aunque a veces esa firmeza y autoridad pueden ser intencionadamente mal interpretadas, créame, también tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Si eres del barrio del Tardón, no puedes ser frío. Una andaluza por los cuatro costados que la definen como persona, valiente, incansable y luchadora, como buena bética que es. Sencilla y afable como su esperanza regresando de madrugada por el puente a Triana. Alegre como su feria de Sevilla, como la velá y como la romería del Rocío, de las que disfruta todo lo que puede, aunque no tanto como quisiera. Y una mujer que, desde luego, pone en todo lo que hace la pasión, como rezan los sones de esa banda de las Tres Caídas. Una trabajadora incansable, amiga de sus amigos, que nunca se ha olvidado de sus raíces, de su barrio, de su gente, que nunca olvida de dónde viene, que asume los problemas de los suyos como propios y los suyos son los andaluces y las andaluzas, porque tiene además una gran capacidad de empatizar con las personas. Sirva como ejemplo aquella ocasión que, estando en una consulta médica, se interesó por un paciente que esperaba allí con una enfermedad. Ella no se conformó con preguntarle, sino que lo llamó repetidamente para ver cómo evolucionaba. Así es Susana Díaz como persona, que a pesar del protocolo que conlleva ser presidenta de la Junta de Andalucía, sigue comprando en su barrio, tomando sus tapitas en Triana, jugando con sus sobrinos y paseando por San Gonzalo. Y todo esto lo que hace no es más que agrandar su capacidad cada día como persona y como política. Ojalá pudieran muchos y muchas conocerla como es realmente. Una gran mujer que se hace querer por su valía, por su capacidad y por su sensibilidad. Pero además una gran presidenta reconocida por los andaluces y andaluzas que pone por poner toda esa capacidad y sensibilidad al servicio de esta tierra. Amigos y amigas, les dejo con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Bueno, después de ese alarde de cariño de Antonio, ¿verdad?, se hace difícil empezar una mañana como la de hoy en el contexto nacional en el que estamos.
Cuando te escuchaba antes, Paco, preguntarte dónde encontraremos al Antonio verdadero, yo te digo mi experiencia. Yo encuentro al Antonio verdadero cada vez que tienen un problema los cordobeses en el sitio en el que estén. Lleva poquito tiempo de secretario general. Bueno, pues muchas de las cosas que hoy voy a anunciar ya forman parte de ese Antonio verdadero empujando, que como diría el presidente Belafán, empuja más que una mula cargada, y que ahí, donde lo ves, en ese tono de hombre tranquilo, ¿verdad?, de no romper un plato ni un vaso, es una persona que tiene claro el papel que tiene que jugar Córdoba en Andalucía y que yo tengo la suerte, como han visto en sus palabras, que además de ser mi secretario general en Córdoba y el de todos los cordobeses y cordobesas, es mi amigo. Es una gran persona. Es un digno heredero machadiano, ¿verdad?, el hombre bueno al corte, como diría el presidente de la Diputación, de la vieja escuela del PSOE, que habrán visto que nunca pasa de moda. Tenemos malos ratos, algunos baches, pero al final la vieja escuela, la vieja cultura del Partido Socialista siempre es necesaria y creo que Antonio es un buen exponente de ella. Así que gracias, amigo, por tus palabras y gracias, Paco, siempre por tu ironía. Siempre. Sin ese estilete sería imposible, ¿verdad?, iniciar un foro de este tipo. Para mí es un placer volver a estar aquí en Córdoba. Es una de las provincias que más he visitado y visito como presidenta de la Junta de Andalucía. Y no es por la cercanía, porque evidentemente esa cercanía la tengo con todas las provincias. Y siempre digo que ninguna provincia está lejos ni está cerca. Depende, ¿verdad?, de donde uno se encuentre en cada momento. Cuando voy a Almería, dicen, Almería está lejos, digo, o Sevilla está lejos de Almería, ¿verdad? Y cuando uno va a Málaga, dice, Málaga está lejos, dice, o Granada, dependiendo donde uno se encuentre. Puedo garantizarles que hoy me gustaría empezar mi intervención hablando de otra cuestión que no fuera Cataluña. Digo que se lo puedo garantizar porque realmente sería lo que desearía, pero lamentablemente en la vida uno no hace siempre aquello que desea y en política aún menos. Así que me van a permitir unas palabras iniciales sobre el gran problema que tiene hoy nuestro país y que precisamente por su envergadura tenemos la responsabilidad de resolver todos juntos y juntas. Y tengo clarísimo que si grande es el desafío, si grande es la amenaza, mayor ha de ser nuestra unidad como país, porque es mucho lo que está en juego. Creo que todos estos días hemos sentido una sensación de tristeza, que después de 40 años de éxito de nuestra democracia, nos duele ver que España, y no solo Cataluña, digo el conjunto de España, aparezca ante el mundo como un problema, como un foco de inestabilidad. Y es triste, pero lo peor es que muchos lo veíamos venir. Hace 5 o 6 años lo veíamos venir. Yo pondré mi ejemplo. Cuando llegué a la presidencia de la Junta de Andalucía hace 4 años, me trasladé a un foro como este, en Madrid, y dije lo que sentía y sigo sintiendo, que cuanto antes se desmontara la trampa del derecho a decidir, más fácil sería la salida. Imaginen la no poca polémica que generó en ese momento la afirmación. Pues bien, lo que querían decidir algunos es lo que han decidido en estos días, separarse de España y separar a unos catalanes de otros y enfrentarlos y enfrentar al conjunto de los españoles. Y si no lo van a conseguir es por la fortaleza del Estado de Derecho, por la fortaleza de nuestra democracia, por la fortaleza de lo que hemos construido juntos como país y de los mecanismos que tiene la justicia, la legalidad y ese Estado de Derecho para hacer frente. Y creo que hay muchas responsabilidades compartidas en esta materia, muchas omisiones, muchas faltas de valentía de explicar las cosas como son, y eso nos ha traído hasta aquí. También porque resulta un poco increíble que un Estado moderno, como el español en la práctica, haya renunciado durante años a estar presente en Cataluña. Y creo que eso tiene que ser un motivo de profunda reflexión, pensando en el futuro que queremos construir para nuestro país. Tiempo habrá para hablar de cómo se ha consentido que lleguemos a esta situación, porque ahora verdaderamente lo decisivo es salvaguardar nuestro orden constitucional y la convivencia democrática en Cataluña y en el conjunto de España. Porque además creo que debemos de hablar claro. Lo hice entonces, y digo, y no fue poca la polémica, y lo volveré a hacer ahora, en este
momento de profunda inestabilidad, de tristeza, de dolor, pero al mismo tiempo de firmeza que tenemos que mantener todos los que creemos en la democracia, todos los demócratas y quienes sabemos de lo mucho y bueno que le ha dado el 78, la Constitución y la democracia a este país, vemos que hay algunos que quieren acabar con lo que llaman el régimen del 78. Y yo digo que es el sistema constitucional el que nos ha permitido, con todas las carencias que aún hoy tenemos, el mayor periodo de paz, de libertad, de prosperidad, de progreso y de derechos sociales de toda nuestra historia moderna y contemporánea. Y para acabar con esa etapa de nuestra historia, estos pescadorcillos de río revuelto, ¿verdad?, aprovechan cualquier ocasión, por mucho que saben que pueden poner en riesgo los intereses generales que deberían de defender. De eso ya se está dando cuenta, afortunadamente, todo el mundo, incluido algunos dirigentes políticos que denuncian que su fuerza política habla poco a los españoles y mucho a los independentistas. Y como bien saben, esas palabras no son mías. Pues bien, a esos les digo que se equivocan profundamente y que tengan la seguridad de que el pueblo español les pasará factura democrática, porque los ciudadanos de este país sabemos muy bien que una cosa es la necesidad de hacer reformas, entre ellas la reforma de la Constitución, de adaptarnos a los nuevos tiempos, de adaptarnos y buscar salida a las nuevas necesidades, y otra cosa es bien distinta, tirar por la borda lo que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado construir juntos, que es el edificio institucional de nuestra democracia. Por ese camino tampoco queremos ir y no quiere ir la mayoría del pueblo español. Creo que además ahora tenemos la necesidad de hablarle a nuestro país, un país con ilusión, y probablemente la tarea más importante que tenemos por delante es convertir una situación de riesgo como la que vivimos en una oportunidad para todos. Ese debería de ser el empeño colectivo de todos los españoles en los próximos años. Y a nosotros, como andaluces, donde más españoles viven en todo el territorio, para nosotros eso es ejercer el papel acorde a lo que siempre hemos hecho en la historia reciente de España. Un papel que es importante no solo desde el punto de vista poblacional, lo decía, en Andalucía viven casi 9 millones de españoles, que a veces algunos no quieren verlo, ¿verdad?, pero también desde el punto de vista político. Ese 4 de diciembre y ese 28 de febrero, del 4 de diciembre se cumplen 40 años, que han marcado la historia de Andalucía y que han marcado también la historia de la igualdad entre todos los ciudadanos en nuestro país. Ahora es el momento de repensar nuestro modelo de convivencia. Y cuando hablo de repensar es reflexionar para reformar y para mejorar, para que sigamos juntos y lo hagamos mejor. Y no es el momento ni de aventuras, bastante estamos teniendo, ¿verdad?, con el proceso, nada de caminos que no conduzcan a ninguna parte y nada de enfrentamiento, ni de división, ni de discordia. Y tampoco vamos a permitir los andaluces que nadie reescriba nuestra historia, lo que hemos sido, lo que hemos luchado para llegar hasta aquí. Y algunas versiones de nuestra historia me parecen disparatadas y no me parecen ingenuas. Luego me referiré a ello. Lo que necesitamos justamente es lo contrario. El camino que creo que debemos recorrer es el de los grandes consensos, el que nos garantice un nuevo periodo y largo de convivencia, de paz, de prosperidad y de democracia como estos 40 años de los que hemos disfrutado. Yo nací un año antes de que Franco muriese en la cama y he podido disfrutar durante 40 años de democracia. No todas las generaciones en este país pueden decir con la misma satisfacción que toda su vida ha transcurrido en democracia. Y creo que esa responsabilidad de quienes hemos tenido el lujo de poder vivir en un Estado de Derecho, en democracia, en los mejores años de este país, tenemos la responsabilidad colectiva de seguir garantizando que eso sea así. Por lo tanto, es un camino que no parte de cero. Es un camino que tiene su raíz en la Constitución española, que es la mejor base para seguir avanzando y que seríamos unos irresponsables si atendiéramos a esas voces alocadas que nos dicen o que nos proponen tirar por la borda todo aquello que hemos construido juntos en estos años. Yo tengo la convicción muy firme de que España es un gran país y de que tiene un gran futuro. Y también tengo la firme convicción de que Andalucía, con todos nuestros problemas, a Andalucía le ha ido muy bien en la España democrática.
Uno hoy puede ver las dificultades a las que atravesamos, pero tenemos una memoria colectiva como pueblo y sabemos perfectamente que a esta tierra el mejor traje que le ha sentado es el traje de la España democrática y constitucional. ¿Tenemos problemas por resolver? Claro, pero esos árboles no pueden impedirnos ver el bosque. Y el bosque es el bosque del progreso como sociedad que hemos experimentado en las últimas décadas y que no es casualidad, que es fruto del esfuerzo y del trabajo colectivo de todos los ciudadanos. Somos una democracia consolidada, una democracia en la que los derechos de los ciudadanos, como estamos viendo estos días, son respetados y están garantizados por leyes y por la justicia. Somos un componente fundamental del proyecto europeo, que también algunos pretenden poner en crisis y están poniendo en peligro en estos días. Tenemos una economía sólida, abierta al exterior y que se ha situado en el grupo de cabeza de los 200 principales países del mundo. Y nuestra balanza comercial está ahí este año, por segundo año consecutivo, lo vuelve a demostrar. 8 primeros meses del año, Andalucía tiene ya un volumen de exportaciones en torno a los 20.000 millones de euros. Algo impensable, ¿verdad? No hace ya 40 años, sino hace impensable simplemente hace 3. Solo 2 años en toda la historia reciente de Andalucía se van a cerrar con una balanza comercial positiva. Hoy contamos con una población mucho más culta, más informada, más participativa que en cualquier otro momento de nuestra historia. Y hemos venido construyendo un estado del bienestar que, aunque necesite aún avances significativos, nos coloca en un lugar destacado de esas naciones del mundo en cuanto a equidad y a acceso igualitario a los servicios públicos y fundamentales, que son los que constituyen un Estado social. Somos un país atractivo, pero desde el punto de vista de la cultura, del turismo, de la inversión, somos una tierra de confianza que da esa seguridad a quienes vienen de fuera a invertir, a disfrutar o a formar parte de nuestro país. Esa es nuestra realidad de hoy. Así es, además, como nos ven los demás, porque uno de los grandes logros que hemos tenido en este periodo democrático es que se ha conseguido doblegar muchos de los tópicos que tenía España y, por ende, Andalucía. De manera poco justificada, o más o menos justificada en esos momentos, se conocía a España por un territorio inculto, pobre, intolerante, aislado y encerrado en sí mismo. Y cualquiera de esos aspectos lo podríamos aplicar a Andalucía, ¿verdad? Y es de reconocer lo mucho y bueno que hemos avanzado, cuánto se ha cambiado, y eso no te obliga a renunciar a la ambición de querer seguir avanzando, de querer seguir transformando y de ir al límite, al máximo de tus oportunidades como pueblo, como Andalucía y como España. Yo estoy convencida que en esta sala hay muchos profesionales que en distintos ámbitos económicos, políticos, sociales, académicos, en algún momento de vuestra vida, de vuestro trabajo, habréis hecho un DAFO, ¿verdad?, para ver las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tiene la empresa, que tiene la universidad o que tiene tu municipio o tu partido político a la hora de enfrentarse a unas elecciones. Y a ninguno se le ocurrirá tapar las fortalezas que tenga su empresa, su negocio, su universidad, su partido o su municipio para no darle, ¿verdad?, armas al rival. Jamás renunciarías a tu fortaleza. Y este país, igual que Andalucía, no vamos a renunciar a nuestras fortalezas, ni vamos a permitir tampoco que otros las obvien, las oculten, porque está ahí parte de nuestro futuro, del futuro colectivo que queremos escribir. Y sería un disparate si lo hiciéramos, algo económicamente insostenible también. Quizá todos los españoles y andaluces deberíamos aprender también a ser un poquito más justos con nosotros mismos y a valorar más ponderadamente nuestra trayectoria, nuestro esfuerzo, de dónde venimos y en qué momento estamos. Y no para sentirnos falsamente autosatisfechos, porque eso no vale para nada, pero sí para ser conscientes de nuestra potencialidad como sociedad, para reconocer y valorar los frutos de nuestro esfuerzo y para sentirnos plenamente capaces de seguir mejorando y de superar nuestros desafíos. Eso está también en la raíz de aquel 4 de diciembre y de aquel 28 de febrero, donde Andalucía aspiraba a la igualdad desde el reconocimiento de nuestra entrega, de nuestro sacrificio y de nuestra fortaleza. Para ello, tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de que formamos parte de un proyecto común llamado España. Y esta evidencia
no tiene solo que ver con la ensoñación, digamos a la catalana, de que sin España las cosas irían mejor. Porque si algo sabe Andalucía es que cuando en España a unos ciudadanos les ha ido mejor y a otros peor, cuando ha habido más desigualdad, cuando ha habido más diferencia, cuando España ha circulado a 2 velocidades, a Andalucía normalmente siempre le iba entre los que peor, ¿verdad? Formábamos parte del eslabón más débil. Necesitamos una España en igualdad, una España de oportunidades, que avance y que le vaya bien para que a Andalucía le vaya bien. Eso forma parte también de la generosidad del ADN de nuestra tierra. Y soy consciente como presidenta de Andalucía, que algunos de los retos que tiene nuestra tierra no se pueden resolver al margen de España, porque tienen que ver con la conformación y con el rumbo que tome nuestro país. Luego me referiré a la cuestión territorial, a la cohesión regional y a la financiación autonómica, que será tema de debate ya no en el momento del conflicto, sino en el futuro momento de consenso, de acuerdo y de elaboración de la España futura. Pero antes, únicamente de pasada, déjenme que les señale algunos de otros problemas que creo que son verdaderamente importantes y que ahora puede ser un momento adecuado para plantearnos de verdad una solución estable, correcta y de futuro. Me refiero, por ejemplo, al modelo productivo, al mercado laboral, al sistema educativo o a la justicia. Son asuntos que tienen que ser abordados desde una perspectiva nacional, es decir, española. No supone renunciar a nuestro autogobierno en absoluto. Hace tan solo unas semanas, nosotros en Andalucía hemos aprobado bonificar al 99% las matrículas universitarias. Eso en Córdoba va a beneficiar a 11.000 cordobeses y cordobesas. Y eso simplemente es utilizar tu autogobierno para implementar medidas que consideras que garantizan la igualdad de oportunidades y que permiten que todo el esfuerzo de tus chavales se destine exclusivamente a estudiar. Igual que en otros momentos de la crisis económica utilizamos el autogobierno para garantizar pruebas médicas del talón, creo que la consejera de Sanidad está por aquí, para garantizar la gratuidad de los libros de texto, que aquí en ningún momento se han puesto en peligro, cuando en otras comunidades autónomas simplemente se liquidaba. Decía que cuando hablo de ver la perspectiva nacional de nuestra educación, de nuestro modelo productivo, de la justicia o simplemente del mercado laboral, no me estoy refiriendo a hacer secciones de autogobierno o de autonomía, al contrario, esa siempre nos va a permitir marcar la diferencia para mejorar social y colectivamente. Simplemente creo que hay elementos que se tienen que abordar desde esa perspectiva nacional. Por ejemplo, modelo productivo, y voy a lo concreto. Córdoba tiene un gran potencial logístico. Es evidente su situación geográfica, ¿verdad que sí? Es evidente la capacidad que tiene de convertirse en el principal centro logístico, no de esta zona de Andalucía, sino de la mitad de la península, de la mitad sur de España y de la península. Y yo entiendo que haya muchos ciudadanos y empresas que crean que las administraciones en su conjunto no nos tomamos suficientemente en serio este reto. Y por eso lo pongo sobre la mesa en ese esfuerzo colectivo que están haciendo Ayuntamiento, Diputación y Confederación de Empresarios de Córdoba para que la provincia ocupe ese espacio, como decía, dentro de la península ibérica, en esa posición logística que en estos momentos tiene potencial para poder aspirar. Y la Junta de Andalucía les anuncio que se va a incorporar al convenio que tienen suscrito tanto el Ayuntamiento como la Diputación y como la Confederación de Empresarios de Córdoba, porque estoy convencida de que todos tenemos que trabajar juntamente con el Gobierno de la Nación para hacer realidad cuanto antes la conexión entre la carretera del aeropuerto y la carretera de Palma, con el objetivo de que exista esa salida directa ya, de una vez por todas, de la zona logística de Liguerón y la red de autovías. Eso nos va a dar ese salto competitivo que la provincia necesita y que está en condiciones de alcanzar. Y tenemos que dar mensajes de colaboración entre las administraciones, porque lo contrario, estoy convencida que sería muy desalentador para los ciudadanos. Lo hemos visto en el tema del cercanía. Sinceramente, me temo que en conjunto, y digo en conjunto para que nadie se sienta señalado, hemos mandado un mensaje poco, ¿verdad?, edificante. Creo que se debería haber resuelto hace ya tiempo y confío
que a primeros de año esté en funcionamiento el tramo entre Alcolea y Villarrubia. Al menos por lo que respecta a la Junta de Andalucía, no va a haber ningún problema y me consta que el Ayuntamiento de Córdoba tampoco. Creo que lo hubiéramos resuelto antes, si el Gobierno hubiera actuado con un mínimo de lealtad institucional. A mí no me gustó la foto de hace unos días de un secretario de Estado reuniéndose con un grupo de diputados y comunicándole a un grupo de diputados y a otro secretario de Estado, ¿verdad?, la declaración de obligación de servicio público, cuando la alcaldesa que está aquí presente, me consta que desde la etapa de la ministra Ana Pastor, y han pasado 2 ministros después de ella, viene pidiendo esa colaboración para tener ya esa declaración de obligación de servicio público. Por eso creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo real de lealtad, de coordinación, de dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos. En el momento político en el que nos encontramos, no nos podemos permitir determinadas muestras de falta de compromiso con lo público. Porque además hemos agotado el crédito de los ciudadanos, un crédito grande, ha dado mucho de sí, pero lo hemos agotado y hemos cansado en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, al conjunto de los ciudadanos. Y la gente nos tiene que ver en lo que tenemos que estar. Y si nos siente lejos de sus preocupaciones, entonces corremos el riesgo de que la desafección, fruto fundamentalmente de la crisis económica y que ha abarcado a más ámbitos que el ámbito económico, no se convierta en algo con retorno, sino que sea algo irreversible. Y ese es uno de los motivos por los que yo valoro tanto la estabilidad. Sé que hay quien tiene cierta alergia y le molesta. Yo la valoro muchísimo. Es verdad que la estabilidad no es garantía de avance, pero no es menos cierto que sin estabilidad no hay avance. Por eso valoro muchísimo que en Córdoba sea el Ayuntamiento de Córdoba el primer ayuntamiento, igual que la Junta de Andalucía fue la primera administración autonómica en España en contar con unos presupuestos el pasado año, y así lo va a ser este año, pues que el Ayuntamiento de Córdoba, el 1 de enero del 2018, pueda contar con unos presupuestos. O valoro la estabilidad que el presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas cordobeses le está dando a la provincia, porque desde esa estabilidad es desde la que se garantiza el progreso y, como decía antes, y que apuestas fundamentales para la competitividad de Córdoba sean una realidad. Y lo digo con sinceridad, la gente no nos vota para que bloqueemos instituciones. Hay quien cree que sí. Hay quien cree que su voluntad de bloquear aquello que piensa que le hace menos daño o porque sus propuestas no pueden salir adelante, que no salgan las del contrario, es legítimo en democracia. Yo creo que los ciudadanos no nos votan para eso. Pero estoy convencida además que los ciudadanos se cabrearán muchísimo cuando ven que los políticos, en lugar de buscar soluciones, se dedican a bloquearse entre sí y de esa manera bloquean sus soluciones y su perspectiva de mejora de vida. Hoy tengo que reconocer aquí en Córdoba que en esa necesidad de colaboración, de acuerdo entre las distintas administraciones, tenemos sobre la mesa elementos que nos pueden permitir tener perspectivas de futuro inmediatas y de crecimiento. Una complicidad ciudadana que va a ser básica, además también para lograr el reconocimiento, como decía el presidente de la Diputación, de Medina Zahara. Porque estoy segura que el compromiso de la gente con su patrimonio es un activo fundamental. Y estoy convencida que lo vamos a conseguir. Y que lo vamos a conseguir muy pronto. Y que Córdoba va a ser la única que va a contar con 4 bienes reconocidos por la UNESCO. Mezquita Catedral, Centro Histórico, Patrimonio Inmaterial de los Patios y nuestra ciudad de Medina Zahara. Y estamos trabajando todas las instituciones. Y creo, Isabel, que va a venir bien el hecho de que presidas el grupo de las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad para que nos ayude en esa tarea, que en unos días se va a reunir aquí la Asamblea General y que vamos a contar con todo su respaldo para formalizar, como decía, ese apoyo definitivo a la candidatura que tiene que ser un hecho. Córdoba está haciendo un trabajo importante no solo en la defensa y en la promoción del patrimonio, sino en concebirlo como una fuente de riqueza y de empleo. Y además, sin duda, creo que todos los cordobeses tienen claro que es un nicho de economía muy importante y que las nuevas tecnologías nos abren además un universo de expansión y de colaboración muy interesante. El otro día veíamos la iluminación
nocturna y la capacidad de generar aún más visitantes y más riqueza con ello. En lo que llevo de intervención, les he hablado en diversas ocasiones de la necesidad de colaborar entre distintas administraciones. Y voy a hacerlo de nuevo en relación al Parque Tecnológico de Rabanales 21. Creo que la solución que hemos dado a los problemas que habían surgido en los últimos años no solo es una medida positiva que da tranquilidad a los 400 trabajadores de las 66 empresas, sino que además despeja el horizonte para que Rabanales comience a desplegar la enorme potencialidad de ese proyecto, que hasta ahora no lo ha hecho. Y como les decía, no podemos desconocer los problemas. En el caso de Rabanales hemos logrado superar grandes dificultades, las últimas prácticamente en el tiempo de descuento y cuando tocaba la campana, ¿verdad? Ahora lo que corresponde es poner en valor el activo que el parque supone y que se traduzca en más innovación, en más actividad económica y en más empleo. Y la colaboración es el camino. El trabajo es el camino. El rigor es el camino. Lo contrario es no hacer un trabajo útil para la gente, no afrontar los problemas con rigor y responsabilidad. Es algo que en estos momentos no estamos en condiciones de permitírnoslo. Y les diré algo que me preocupa, aunque sin duda estoy segura que no será exclusivo de Andalucía, y es que la dialéctica gobierno-oposición no está arrojando uno de los frutos que debería arrojar: confrontar modelos, confrontar propuestas y que supongan además una verdadera aportación a los problemas de los ciudadanos. Estoy convencida que muchos de los que están aquí seguirán las sesiones de control del Parlamento de Andalucía. Si no todos, muchos, o a veces, verán que somos los número uno en anécdotas, en fotitos, en cuestiones colaterales de estas en las que perdemos todo el tiempo del mundo, pero cuando toca afrontar problemas complejos que requieren algo más que la crítica fácil, sino el compromiso de asumir riesgos, el compromiso además y hacerlo, en eso ya no hay tantos voluntarios. Cuando salimos de las fotitos, la anécdota, ¿verdad?, y todo el teatrillo colateral, a la hora de la verdad de asumir riesgos, ahí no hay tantos voluntarios. Por ejemplo, las 35 horas. Y la solución posible a los empleados públicos y al fortalecimiento de los servicios públicos que permite la recuperación de un derecho que en Andalucía no es nuevo, es la recuperación de un derecho que quedó en suspenso con motivo de la crisis económica. Y muchísimo menos encuentras el compromiso a la hora, o una propuesta sólida a la hora de hablar sobre la financiación de los servicios públicos, que es en estos momentos el elemento más importante al que nos vamos a enfrentar. Por eso la petición de la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento, porque la financiación autonómica, y creo que también lo decía Paco Luis en el arranque, es sin duda el elemento que va a condicionar el futuro desarrollo económico de Andalucía, el tipo de servicios públicos del que vamos a disfrutar y la capacidad de crecimiento y de generación de empleo que tenga nuestra tierra. Y hay que hacerlo sin dilación, porque la solución, el presente y el futuro que queremos para nuestro país también está ahí. Y Andalucía quiere que esa financiación sea parte de la solución y no parte del problema. Por eso no entiendo el retraso en estos momentos a la hora de poner en marcha esa financiación. De entrada se están incumpliendo las leyes, y las leyes hay que cumplirlas siempre. Cuando te gustan, cuando no te gustan, cuando crees que te viene bien, cuando crees que no te viene bien. Y se está incumpliendo la LOFCA y se está incumpliendo el Estatuto de Autonomía. La LOFCA que obligaba, ¿verdad?, a que ya no solo se hubiese elaborado el modelo, sino que hubiese entrado en vigor. Pero se está incumpliendo también la palabra que se adquirió con todos los presidentes autonómicos en la última cumbre que tuvimos en enero, donde se acordó por unanimidad, con lo difícil que es eso en política últimamente, ¿verdad?, pues se acordó por unanimidad que a lo largo de este año se desarrollara el nuevo modelo de financiación. Primero, la comisión de expertos, una vez se evaluara lo que planteaban los expertos, se volviese a reunir la cumbre de presidentes y a continuación el Consejo de Política Fiscal y Financiera y elevar una propuesta a las Cortes para que definitivamente fuese aprobada. Y todo eso, ¿qué es lo que permite, además del aspecto formal? Pues lo que permite, entre otras cosas, es garantizar los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, y que los ciudadanos sepan qué esperan y qué pueden demandar a los poderes públicos. Decía que para nosotros el actual modelo de financiación es un lastre.
Algunos me dirán, hombre, pero este modelo viene de Zapatero. Sí, sí, muy bien. Este modelo se puso en marcha, se aprobó en el año 2009 con el presidente Zapatero como presidente. Pero en ese momento, la diferencia de lo que recibía un andaluz con la comunidad autónoma que más recibía estaba en 495 euros, la que más respecto a nosotros. Año 2009, año de inicio y aprobación del modelo. En el último año liquidado, el año 2015, la diferencia entre la que más recibe y Andalucía son 818 euros por habitante, de 495 a 818. Es evidente, ¿no?, que el modelo se ha ido aplicando cada vez peor para Andalucía. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues ha supuesto que cada año dejamos de ingresar 850 millones de euros. Esa ha sido la liquidación del año 2015. Imagínense, 850 millones, que es lo que hemos dejado de recibir el último año que se ha contabilizado, es todo el presupuesto del área de fomento de la Junta de Andalucía. Ahora que se habla de la posible inversión pública, bueno, pues toda la inversión de fomento son esos 850 millones. Una mala aplicación del sistema engulle prácticamente partidas y áreas completas del Gobierno de la Junta de Andalucía. En estos años de vigencia del sistema hemos dejado de recibir 5.225 millones de euros. Y dicen los expertos, ¿verdad?, esos a los que algunos recurren solo cuando los datos piensan que son malos para Andalucía, que si Andalucía hubiese recibido esos 5.225 millones, pues nuestro crecimiento hubiese sido más de 3 puntos superior y 100.000 empleos más que se habían creado en Andalucía. Por eso, cuando algunos hablan de la convergencia con Europa, yo les planteo, si Andalucía hubiese recibido en estos años lo que les corresponde, seguramente nuestra convergencia hubiese sido mayor. Piensen por un momento que hay dos instrumentos que son los que permiten influir en el territorio para converger con la media nacional o la media europea. Uno de ellas son las inversiones estatales y otro el Fondo de Cooperación Interterritorial. Pues bien, ese fondo de compensación, en el año 82, cuando se creó, estábamos hablando que lo que recibía Andalucía era muy superior, tengo los datos aquí, muy superior a lo que se recibe hoy. Pero cuando digo muy superior, estoy hablando de 3.000, si hoy recibiríamos en proporción a lo que fue ese fondo en el año 82, estaremos recibiendo 3.600 millones. Hoy recibimos de ese fondo solo 160 millones, una cantidad irrisoria. Además, las inversiones públicas que está recibiendo Andalucía de los presupuestos generales del Estado, esas inversiones públicas se han recortado en el último año en un 36%. Y desgraciadamente, muchos de los fondos que vienen de Europa y que tendrían que ir destinados a complementar la inversión que hace el Estado en Andalucía están siendo sustituidos. No se respeta el principio de adicionalidad. Y en los últimos años, Andalucía ha dejado de recibir en torno a 7.200 millones de euros. Hablamos de estas cifras, ¿verdad? Y parecen que son con una ligereza, pero estamos hablando de 7.000 millones que deberían de haber sido complementados por el Gobierno de España y no sustituidos. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y lo diré con claridad como política socialista y española, y como andaluza más. El problema que estamos teniendo es que, desgraciadamente, y lo hemos visto en los últimos presupuestos generales del Estado, cuando hay que alcanzar mayorías parlamentarias, en función de lo que le convenga a un gobierno de turno, sea de un partido o de otro, salen premiadas unas comunidades autónomas u otras. En los últimos presupuestos pasó con el País Vasco y su cupo, y con Canarias porque hacía falta el voto de los partidos canarios. Y eso ha pasado hoy con un gobierno del Partido Popular y pasó también cuando gobernaba mi partido. Y eso es algo que no podemos tolerar, porque los ciudadanos tienen que tener garantía de que en todos los lugares de España, en todos, se recibe por los servicios públicos aquello que se necesita y que no está al socaire de las mayorías o de la aritmética parlamentaria que se necesita para desbloquear una institución y para desbloquear un gobierno. Por eso el modelo de financiación es tan importante. Ese modelo de financiación que permita no enfrentar a territorios y que garantice esa igualdad de oportunidades.
Si no, algunos van a pretender que esto vaya de castigo-premio, ¿verdad? Y normalmente, cuando eso es así, a la que le suele ir mal, por eso daba antes todas esas cifras, suele ser a Andalucía. Yo no quiero que los recursos públicos, la financiación, salga a subasta. No quiero. No quiero que los presupuestos en este país salgan a subasta. Porque siempre que salen a subasta, a nosotros nos va mal. Siempre nos va mal. Como decía antes, por el peso poblacional, por lo que supone poblacionalmente Andalucía, por el problema estructural que arrastramos, ¿verdad? Y porque lamentablemente en los últimos años los elementos que tendrían que servir para la solidaridad que garantice converger se han utilizado para todo lo contrario. Así que para evitar exacerbar el conflicto, para no ahondar en las diferencias, para evitar que haya enfrentamientos que no deberían de ser tales en sociedades maduras y democráticas como la nuestra, urge un modelo de financiación justo y adecuado para Andalucía, en el que no tengamos que elegir que para garantizar esos servicios públicos tengamos que detraer recursos del estímulo económico, del apoyo a nuestras pymes, del apoyo a nuestras empresas, del apoyo a la inversión, del apoyo a la cultura, ¿verdad?, que tanta riqueza y empleo genera en Córdoba. Para evitar eso, queremos que exista suficiencia financiera. Cuando arranca el 1 de enero en Andalucía, mantener los servicios públicos empieza con un déficit de 2.200 millones de lo que recibimos del Estado. Es decir, si queremos una sanidad pública de calidad, pese a los ataques que diariamente recibimos, si queremos una educación pública de calidad, si queremos no recortar nuestra cartera de servicios públicos, libros gratuitos, un colchón a la familia de en torno a 5.000 euros al año, ¿verdad?, para que sus niños estudien, becas al transporte, becas al comedor, no a los copagos farmacéuticos y sanitarios, el apoyo a nuestros dependientes, los servicios sociales comunitarios, veo algunos alcaldes y alcaldes aquí, saben de lo que le hablo. Para mantener ese colchón social, arrancamos con un déficit cada año de lo que recibimos del Gobierno de España de 2.200 millones. Por lo tanto, es urgente. Nosotros no podemos sostener, ¿verdad?, ni un solo año más de prórroga. Y creo que cuando los ciudadanos entiendan y vean con claridad que esto no va de quien más protesta, quien más empuja, ¿verdad?, quien más crispa, ni quien más enfrenta, sino que todos los ciudadanos tienen garantizados sus servicios públicos y una financiación justa y adecuada, el proyecto de país mirará al futuro y lo hará de manera más sólida, más madura y con esa ilusión a la que yo hacía referencia al principio. Y todo eso forma parte de ese horizonte inmediato al que nos vamos a enfrentar. Algunos plantean, con razón, que ese horizonte necesita de una reforma de la Constitución. Y yo planteo, con todos y con todas. ¿O alguien piensa que se puede reformar la Constitución sin contar con el PP? ¿O alguien piensa que se puede reformar la Constitución sin contar con el PSOE? ¿O que alguien piensa que puede reformar la Constitución solo contando con medio país? Si te da la mayoría aritmética, ya tengo para reformar la Constitución. Pues no, porque eso sería de entrada ya reconocer que se quiere partir un país por la mitad. Igual que quiero una financiación justa y adecuada para no enfrentar territorios, quiero que en ese modelo de cohesión territorial se haga contando con todos y con todas. Y quiero además que lo hagamos, y en eso el Gobierno de Andalucía, la Junta de Andalucía, lo defenderá, lo hará abordando las grandes cuestiones, como el modelo productivo, el territorial, esa garantía financiera a la que he hecho referencia de los derechos sociales, o la educación, que tenemos que hacerlo desde el máximo consenso y el acuerdo de agentes políticos y sociales. Eso es lo lógico y lo razonable, porque todo lo demás, la política del todo o la nada, es la peor manera que se tiene de gestionar la pluralidad y la complejidad de la sociedad. La mayoría de las cuestiones que se suscitan en un contexto avanzado como el nuestro, es prácticamente imposible reducir ninguna respuesta a un sí o a un no. Por eso sucede que los referéndums, en general, ¿verdad?, son útiles cuando hay que ratificar un acuerdo, pero son nocivos si se pretenden hacer antes, porque quien pretende hacerlo antes lo que está pretendiendo es dividir a la sociedad y a la gente. A mí no deja de llamarme la atención que quienes critican la Constitución española y la llaman componenda,
que quienes critican despectivamente nuestro sistema democrático y lo tildan de régimen del 78, que por lo visto puso un candado a nuestra sociedad, hagan ahora continuas apelaciones a un diálogo fingido que en el fondo rechazan. Lo rechazan porque no buscan un acuerdo, sino la liquidación de nuestro sistema político. No les interesa la democracia, ni la división de poderes, ni el respeto a las minorías. Y como vimos ayer, algunos descaradamente ya reconocen la llamada República Catalana, reniegan de la Constitución española, que además es una de las más progresistas de Europa, y precisamente porque no creen, en lo que no creen es en la unidad de España. España les suena como algo antiguo, ¿verdad? Mientras a mí me suena estupendamente, me suena a futuro. Un futuro en el que todos los españoles y todos los andaluces tenemos mucho que decir, porque los andaluces vamos a hacer oír nuestra voz con fuerza, porque la aportación de Andalucía a este debate es un debate importante y tenemos la obligación de que sea una aportación decisiva, como fue aquel 4 de diciembre y como fue aquel 28 de febrero. Fue un hito fundamental desde el punto de vista general de España, porque impulsó sin duda una concesión del Estado de las autonomías mucho más abierto. No era el que estaba diseñado. No era el que se reservaba mayores cuotas de autogobierno para algunas comunidades, las que con matices, digo con matices porque a nosotros nos cogió en medio, ¿verdad?, lo habían alcanzado antes de la guerra civil. Pero en segundo lugar, y desde una perspectiva estrictamente andaluza, el 4 de diciembre y el 28 de febrero, todo aquel proceso político acotado entre esos dos momentos nos marca a los andaluces un papel protagonista en España. Garantizamos, impulsamos y consolidamos la igualdad de todos los ciudadanos en nuestro país. Somos la comunidad más poblada y somos la única que en democracia, la única, expresó en las urnas su voluntad de autonomía, de máximo grado de autonomía a través del artículo 151 de la Constitución. Y eso nos da especial responsabilidad. Cuando algunos hablan que se cambió la Constitución para Andalucía, yo les digo, ¿qué artículo de la Constitución se cambió? ¿O es que Andalucía, a través de la Constitución, celebró un referéndum legítimo para estar más en España y en igualdad? No queríamos romper con España, no queríamos separarnos de España, queríamos ser más España y hacerlo en igualdad. Y esa especial responsabilidad que tenemos que ejercer, tanto por razones de estricta defensa de los intereses de los andaluces, también lo hacemos por nuestro compromiso con el proyecto de país. Yo estoy convencida que la aportación que hará Andalucía será decisiva para el futuro de una España que tiene que ser mejor para todos y para todas. Y en ese camino espero contar con todos, con los hombres y mujeres que desde los distintos sectores sociales en Andalucía tenemos mucho que aportar. Que esta Andalucía, esta tierra de hoy, se parece bien poco a la de hace 40 años, pero que se tiene que seguir trabajando, labrando, diseñando, moldeando, para que en el futuro lo mejor esté por venir. Muchísimas gracias. Entonces tú, cuando quieras, Antonio Verdadero, donde lo necesiten los cordobeses. Sí, bueno, gracias, presidenta. Tengo que volver a repetir algo que ya es un latiguillo, ¿no? Pero es así. Tenemos una disciplina, un compromiso de disciplina horaria. A las 11 menos cuarto estamos siempre 1 hora y cuarto de acto. Estamos siempre clausurándolo, 2, 3 minutos arriba o abajo. Y siempre se me plantea la cuadratura del círculo, que en este caso es todavía mayor. Estoy inundado de preguntas y no puedo cuadrar este círculo si respeto la disciplina. Por tanto, vuelvo a repetir, mis latiguillos, que mil gracias a todos los que han colaborado con sus preguntas y 2000 disculpas a aquellos a los que no pueda trasladarle su inquietud a la presidenta. De todas formas, voy a intentar simplificar porque tenemos muy poco tiempo, en bloques, y empezamos por lo duro. Venga. Lo duro está en el tema cordobés. Hay dos aspectos, dos apartados o dos capítulos. Uno que, como prácticamente de una manera o de otra han quedado un poco respondidos a la intervención, los temas puntuales desde Ravenales hasta cercanías,
hasta incluso la sequía, hasta, pues, en fin, otros proyectos que se han referido, pues los dejaremos para el final por si pueden entrar algunos. Pero vamos a este montón de peticiones que vuelven a decir, pues, digamos, lo que ha sido siempre una crítica estructural sobre los 20 años del socialismo en Andalucía. Empieza por Córdoba, históricamente se encuentra en los últimos lugares en cuanto a inversión pública, tanto de la Junta como del Gobierno central. Aquí nos cargamos todos los marrones, el Palacio de Congreso, la Biblioteca de los Patos, en la Escuela de Agricultura, hay un periódico que publica hoy Córdoba, más paro, más pobreza, más industria. En fin, usted se ha preocupado especialmente por nuestra provincia, dice, pero ¿cómo se conjuga estos datos con esa realidad? Con el cumplimiento de mis obligaciones y de los compromisos que adquirí. Es decir, lo decía al principio, hay dos ámbitos. Uno es el de los compromisos concretos, ahí está el Centro Contemporáneo, el Palacio de Congresos, que yo creo que va a ser muy bueno y muy positivo, a pesar de que es verdad que a veces cansamos a los ciudadanos y agotamos su paciencia, pero hay otro estructural, que es el tema económico productivo, el modelo productivo. Córdoba tiene la oportunidad de ser ese centro logístico del sur de la península ibérica, pero para eso hace falta inversión pública. Yo voy a poner mi parte, ahí está. Incluso me voy a adherir voluntariamente a los convenios y a las infraestructuras que se necesitan y que se merecen, pero tiene que ser algo colectivo. Lo mismo pasa con Rabanales. Rabanales va a ser un centro tecnológico de primer nivel, pero todas las administraciones tenemos que hacer lo que estamos haciendo, ampliar nuestro capital, mejorar nuestra inversión y poner los recursos. Me consta que el Ayuntamiento está haciendo lo mismo que ha hecho la Junta de Andalucía, que incluso en el mes de junio amplió en 600.000 su capital y que por tercera vez consecutiva los préstamos que tenía con la agencia IDEA se han retrasado y ahora le pido al Gobierno de España que haga lo mismo con el resto de deuda que tiene Rabanales. Es decir, hay que sacar el máximo de rendimiento de las infraestructuras que en estos momentos tienen capacidad de crecer, de generar riqueza y de generar empleo. ¿Solo desde el ámbito cultural? No. ¿Desde el ámbito alimentario? Tampoco. Llegando al máximo del potencial que ahí hay, pero también introduciendo, como decía, a la provincia en otros sectores productivos que van a ser emergentes y tractores en un futuro inmediato. Yo creo que la Junta de Andalucía ha demostrado en estos últimos años el compromiso. Ahí está la Ciudad de la Justicia, está, como decía, la inversión en el ámbito cultural, está Rabanales. Nos vamos a adherir al Cercanías con el 40% y me consta que la Diputación también, para que sea una realidad, pero todas las administraciones tenemos que poner de nuestra parte y, por cierto, y no alimentar el enfrentamiento entre provincias, que alimentar el odio y los sentimientos primarios de la gente se hace con mucha facilidad. Después apagar los incendios, como estamos viendo en Cataluña, se tarda muchísimo más, generaciones completas. Bueno, pasamos al tema catalán. También hay tres bloques dentro del capítulo catalán que se pueden, digamos, ordenar, aunque cada uno hace la pregunta según su matiz, ¿no? El primer bloque es un poco de previsión, de actualidad, y empieza por preguntarle si veremos la detención de Carles Puigdemont y si cree que el Gobierno va a rebelarse o a resistirse al cumplimiento de la declaración de su propia suspensión de funciones y de la disolución del Parlamento catalán. Bueno, yo creo en el Estado de Derecho y nunca hago valoraciones de las actuaciones judiciales. No lo hago ni cuando nos viene bien ni cuando nos viene mal como Gobierno, y mucho menos lo voy a hacer en la situación más difícil que está viviendo este país en esta democracia. Lo que sí es evidente y lo que ha demostrado las últimas actuaciones de las últimas horas es que el Estado de Derecho funciona, que la democracia tiene sus instrumentos, que el artículo 155, para muchos innombrable durante mucho tiempo, ¿verdad?, ha sido la garantía de que se respeten los derechos de los ciudadanos, que no se atropelle la democracia y que no se atropelle la Constitución. Y ahora lo que espero que la falta de sensatez que ha demostrado el Gobierno catalán y el hasta hace unos días presidente de ese Gobierno, pues que ahora esa sensatez, al menos por respeto al pueblo que ha presidido durante este tiempo, la ponga sobre la mesa y evidentemente, si quiere volver a tener la confianza de los ciudadanos, pues ya sabe lo que tiene que hacer, presentarse a unas elecciones y votarán libremente los ciudadanos y elegirán cuál es el presente y el futuro que quieren para Cataluña dentro de España. Otro bloque dentro de este capítulo es
preguntan sobre la valoración que tiene la presidenta de la Junta de Andalucía del comportamiento tanto del PSOE nacional como de Pedro Sánchez en la crisis catalana. Bueno, yo creo que todos estamos en la misma posición y a mí eso me alegra. Mire, la coherencia política, decía mi amigo Carlos Perales, que a veces sale cara, y que me lo digan a mí, si sale cara. Pero no hay nada que te dé más satisfacción de saber que a veces más comprendido y otras veces más incomprendida, pero la posición política que mantiene pensando en tu país y no pensando en ti mismo. Y a mí me alegra, insisto, digo que con lo que he pasado en los últimos meses y en el último año, me alegra que mi partido esté en la defensa de la Constitución, en la defensa de la democracia y en la defensa del Estado de Derecho. Porque el PSOE es el único partido que está hoy en el Congreso de los Diputados que apoyó la Constitución del 78. El único. Y eso es un legado al que jamás, no solo no podemos renunciar, porque está ahí, evidentemente, sino que no podemos faltar a ese legado. Y yo pues, hoy me siento, la verdad, dentro de la tristeza profunda que me da lo que está pasando en este país, pero me da alegría que todos seamos coherentes políticamente con el papel que tiene que jugar el PSOE en la defensa de la democracia, de la legalidad y del orden constitucional. Bueno, y el tercer... Creo que lo he dicho claro, ¿no? Sí, sí, y en castellano, sí. No en catalán. Digo que el último bloque que podemos tratar, porque ya son menos cuarto, es más amplio y se refiere a la repercusión que para Andalucía pueda tener todo este final del problema catalán, ¿no? Dicho de una manera simplificada, pues voy a coger una de las preguntas que dice que ¿qué va a hacer usted para evitar que al final sea una España con comunidades a dos velocidades? Pues ser leal al legado del 4 de diciembre del 28 de febrero. Que lo que tenía claro aquella generación de andaluces es que no iban a permitir las dos velocidades y que Andalucía merecía tener un trato en igualdad del que, por cierto, esa es la generosidad del ADN andaluz. No solo salió beneficiada a Andalucía, sino que benefició al conjunto de España. Esto no puede ir de premio o de castigo. Decía mi compañero Paz el otro día, si sentir da dinero sentimos todos, ¿verdad? ¿Y cómo sentimos? Podemos sentir muchísimo. Pues bien, no, yo estoy convencida de que si hay un proyecto de país cohesionado, con presente y con futuro, y no se permite más entrar a subasta con los recursos de todos los ciudadanos y se garantiza esos servicios públicos fundamentales, cómo tiene que ser el desarrollo económico y cómo tiene que ser la cohesión territorial de España, se acabarán estos tirones que desgraciadamente no contribuyen a hacer España, sino al contrario, debilitan mucho más el proyecto colectivo, el espacio común que compartimos. Bien, pues muchas gracias. De nuevo, mil disculpas porque no hay tiempo para más, para las preguntas. Me las llevo como un buzón de sugerencias. Gracias, presidente. Yo solo quiero terminar con 10 segundos de una curiosidad. ¿Es verdad que la Ejecutiva Regional va a pagar una línea telefónica directa entre la Avenida del Puerto y Capitulares? ¿Qué es eso? Entre el Ayuntamiento y el partido. Tenemos un equipazo. Lo que pasa es que cuando tienes tantas figuras, pues eso... Los buenos entrenadores tienen su tiempo para ponerlo en el equipo, ¿verdad? Si no, que se lo digan allá en Madrid, ¿verdad? Entonces, es difícil poner a grandes figuras como las del PSOE cordobés en la alineación y que funcionen. Pero aquí tenemos un magnífico entrenador y estoy convencida que va a sacar todo el capital humano del PSOE cordobés. Y aviso, tendremos más ayuntamientos, una mayoría más holgada en el Ayuntamiento de Córdoba, que es lo que queremos para no pasar las angustias que hemos tenido que pasar este año para darle estabilidad al ayuntamiento y una diputación que esté a la altura de lo que merecen los cordobeses. Y todo eso, claro, en el preámbulo o en la antesala de la estabilidad de Andalucía a la que aspiro, deseo, porque creo que es buena para esta tierra. Muchas gracias. Pues, como le prometí un día al rector que lo haría, si estuviésemos en un pleno de la universidad, digo ahora, se levanta la sesión, levantaos y cubríos.
Gracias.